Un saludo muy cordial, estimados y estimadas estudiantes del curso Historia y Geopolítica de la Lengua Castellana. Espero se encuentren muy bien y voy a compartirles esta grabación y esta presentación del segundo encuentro sincrónico, deseando que ustedes se encuentren muy bien y que estén avanzando de la mejor manera en el desarrollo de las actividades de este curso. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla. Bueno, espero se encuentren muy bien. Entonces hoy, pues, como les conté anteriormente, este es nuestro segundo encuentro del curso Historia y Geopolítica de la Lengua Castellana, que pertenece a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Y en esencia, pues hoy vamos a hablar del elemento de competencia uno, que se orienta en que nosotros y ustedes como estudiantes, pues reconozcan las circunstancias históricas, sociales y económicas en el surgimiento y configuración de la lengua castellana para su apropiación en diferentes contextos. Eh, Hay que decir que la lengua como tal surge por diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Eh, pero el principal es la necesidad de relacionarnos con los demás, de interactuar con los demás y que mm, el afianzamiento y el surgimiento de una lengua pues se da por muchas circunstancias, como vamos a ver en este espacio. Hay que decir que la lengua castellana, pues como lo hemos venido viendo en anteriores encuentros, surge del latín y pues en esencia esta se desarrolla en el contexto y en la península de la Iberia de Europa. Y sobre todo pues está situada eh, ya casi en los extremos, lindando precisamente con Italia. Entonces esto facilitó pues que a España llegara el latín. Entonces, lo que hoy conocemos como España, antes de 1492 se hablaban varias lenguas, como el íbero, el vasco, el castellano y el celtíbero, entre otras lenguas. El íbero, pues, porque era propio de la península ibérica, ¿sí? Y obviamente que, pues, estas dan, pues, origen a este contexto. Y hay unas lenguas prerromanas que se llaman así, o paleohispánicas o prerromanas, básicamente porque pues se dan antes de esta época de 1492 y se les llama indígenas porque se desconoce el origen de estas lenguas y que precisamente pues ellas estaban allí en este lugar, en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos. Y se les llama así por el desconocimiento del génesis de algunas de estas lenguas y otras que son indoeuropeas, pero que ante todo delimita el grupo de lenguas tratados frente al fenicio, al griego y naturalmente frente al latín. Entonces, son lenguas pues propias, estas prerromanas son propias de este contexto, son propias de la península ibérica, que son las que van dando pues de alguna manera el origen a lo que hoy conocemos como lengua castellana o español. Hay, hay un tema importante y es que pues hay que decir que a estas lenguas
que estaban allí instaladas, que ya estaban asentadas allí antes de que llegara la lengua romana o las lenguas romances. Se les llama lenguas vernáculas, es decir, que son lenguas propias de los nativos. Y estas son las que veníamos ahorita viendo pues más temprano, como el vasco, el castellano, sí, que son las propias lenguas pues de estos territorios. Y luego están pues las prerromanas, que ya pues lo vimos ahorita más temprano. Ahora, es importante entonces, a raíz pues de lo anterior, decir que hay una clasificación de lenguas que es importante como tenerlas presente. Está la lengua clásica, está la lengua estándar, está la lengua vernácula, está la lengua criolla, está la lengua pidgin, hay una lengua artificial y hay una lengua marginal. La lengua vernácula es la nativa, es la que se adquiere y es la que adquieren los hablantes o la que hablan los hablantes propios de una región determinada. Y solamente hablan esa lengua, ¿sí? Por ejemplo, una lengua vernácula en Colombia son las de los nativos propias de ellos y que solamente hablan eso y que tiene una estructura pues muy simple en su gramática, incluso en algunos casos pues ni está estructurada ni es registro y es 100% oral. Entonces esto pues a veces dificulta que las personas de esta lengua pues tengan relaciones con otras culturas, aunque pues hoy la globalización ha ido posibilitando eso. Entonces, la lengua vernácula básicamente es de los nativos y solamente hablan esa lengua y tienen casi que nulo contacto con otras lenguas. La lengua pidgin es producto del contacto entre dos o más grupos étnicos que utilizan palabras y estructuras gramaticales de varias lenguas para poderse comunicar. Es decir, se encuentran, por ejemplo, un español, una comunidad o un grupo étnico que habla, por ejemplo, español, y otro que habla, por decir algo, mandarín. Resulta que pues ninguno de los dos tiene conocimiento. Los que hablan mandarín no tienen conocimiento del español, ni los que hablan español tienen conocimiento del mandarín, pero tienen que comunicarse entre ellos. Tiene que comunicarse. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues lo que hacen es que se idean la manera, se idean la forma de relacionarse entre ellos y entenderse. Entonces, esa situación lo que hace es que crean palabras, crean estructuras gramaticales que les posibilite interactuar entre ellos. Esa es la lengua pidgin que surge pues de ese grupo reducido, son pequeños y básicamente lo que hacen es crear palabras, crear mecanismos que les permita comunicarse en esa circunstancia y en ese momento. Esa es la lengua pidgin que surge de esa necesidad de dos personas que hablen lenguajes diferentes, mejor de dos grupos que hablen lenguas diferentes, pues en ese encuentro crean la manera, se idean la manera de poderse comunicar mientras estén en ese encuentro. Luego viene la lengua criolla, que surge del contacto de los hablantes de diferentes lenguas por procesos sociales como la colonización, la migración y el comercio. Esto pues se dio, por ejemplo, esta lengua criolla se dio, por ejemplo, cuando se dio la colonización de España a estos países de América Latina. Y, y entonces, allí incluso se utilizó mucho ese lenguaje criollo, los criollos, y que ahí se van incorporando y se van mezclando las palabras de dos lenguas diferentes.
de los nativos y de los que colonizan y se da esa lengua criolla. Hoy en Colombia, por ejemplo, tenemos este fenómeno sobre todo en San Andrés de Providencia, en las islas de San Andrés y Providencia, que ellos pues, allá hay cruce de varias lenguas, está el inglés, está el español, entonces se da a veces como un lenguaje nativo, mezcla pues de esos dos, de esos dos encuentros culturales. Luego están las lenguas artificiales y las marginales, pues las primeras se crean con una estructura simple y rígida y que se crean para determinadas circunstancias, y las marginales, que son lenguas y herramientas de comunicación sencillas usadas exclusivamente en grupos pequeños, que se dan por distintas circunstancias o por diferentes situaciones. Luego está la lengua clásica, que pues es la que se utiliza durante mucho tiempo y permanece por mucho tiempo, pero que aún sigue estando vigente. Esta tiene una fuerte codificación gramatical y léxica. Ahí tenemos, por ejemplo, el latín, tenemos el griego o el árabe literario. El latín, pues, sigue alimentando, a pesar de que es una lengua que ya está muerta, que nadie la habla, pero hay una estructura, hay escritos, hay registros, y que pues nuestra estructura, nuestro inconsciente, nuestra gramática sigue conservándose mucho de esa estructura del latín. Lo mismo que el griego, pues hay muchos libros, hay muchos textos escritos en griego, como también hay muchos textos escritos en latín o en árabe. Y esto pues es fruto de la labor de muchas generaciones de estudiosos de la lengua. Entonces, el latín perduró por muchos siglos, el griego lo mismo. Incluso el griego alimentó el latín, porque pues hay que recordar, por ejemplo, que en esta cultura, la primera cultura que nosotros tenemos es la griega, ¿sí? Allí están, por ejemplo, los primeros filósofos, incluso los primeros literatos. Está, por ejemplo, Homero, está Sófocles, y tenemos todo el tema de la tragedia griega y toda la filosofía griega, que luego pues alimentó toda la filosofía romana, porque hay que recordar que Roma conquistó a Grecia. Y cuando Roma conquista Grecia, pues ellos toman muchos elementos de esta cultura, entonces por eso nosotros pues tenemos muchos elementos de esta cultura griega. Y pues miremos que el tema de la lengua es un asunto político, es un asunto social, es un asunto de expansión, es un asunto económico, que va derivando, pues entonces esto es una cadena. Roma conquista Grecia, y luego en ese crecimiento y en ese auge del Imperio Romano, también conquista otras culturas, entre ellas la española, que es lo que alimenta nuestra lengua. Entonces, esto por eso se llama lengua clásica, a pesar de que son lenguas ya muertas. Pero ellas hay libros y hay muchos libros escritos en estas lenguas. Y el árabe, pues hay que recordar que España tuvo una amplia relación con Arabia, ¿cierto? Con toda esta cultura oriental. Y hay muchas palabras porque incluso Arabia, pues en algún momento también eh, invadió y estuvo en los terrenos de la península ibérica. Y luego pues viene ya la lengua estándar, que pues lo hablan muchos. Entonces, por ejemplo, el estándar, la lengua castellana hoy en día es estándar porque pues hay una amplia comunidad de hablantes eh, y nativos que normalmente tienen esta lengua como oficial. Y ahí está pues muchos países de América Latina, pues prácticamente todos los países de Centroamérica, incluso en Estados Unidos, pues hay una amplia cultura
de latinos y en Estados Unidos pues casi que el español es la segunda lengua y obviamente que en España pues es la lengua nativa de allí. Entonces miremos que eh, esta es la lengua estándar de los que hablamos lengua castellana, ¿sí? Y pues obviamente que hay hay un amplio una amplia comunidad de hablantes nativos y lo que hacen estas lenguas es que pues permiten variación y entonces van a tener pues su gramática, su léxico, su fonología y pues pueden ser consideradas igualmente correctas y van evolucionando de acuerdo pues como a a las comunidades, ¿sí? En las que se habla, pero conservando siempre una estructura sintáctica y gramatical. Entonces, ese es nuestro lenguaje. Entonces vemos pues eh, que estos tipos de lenguas, unas van alimentando otras. La clásica, por ejemplo, pues alimenta la estándar. La criolla, pues también de alguna manera, en algunos casos, permite la evolución y permite el afianzamiento, porque pues si vemos, por ejemplo, en la colonización se da la mezcla pues de esas dos lenguas, la que poseían los nativos y la que trajeron los españoles, y eso pues ayudó en esa evolución del español, porque obviamente hay palabras que hoy hablamos y conservamos de esa época de la colonización. Entonces miramos que de una u otra manera eh, esas lenguas vernáculas, esas lenguas incluso a veces pidgin, algunas pues, se conservan en el tiempo, ingresan a formar parte de un léxico, pues todo eso va alimentando ese proceso comunicativo. Y aquí pues hay que tener presente en toda esta historia y en toda esta evolución que en esa maduración de la lengua castellana, mm, se da pues que el latín recorre gran parte de Europa por esa conquista del Imperio Romano, pero también hay que recordar que el Imperio Romano pues tuvo su auge antes de Cristo hasta más o menos empieza pues digamos todo su declive y empieza su proceso de decadencia en los siglos V, es decir, en el año 400 hasta el año más o menos 800, que ya pues definitivamente se da la decadencia de este imperio y esto obviamente que hace que al decaerse empiecen ya a las lenguas de estas regiones conquistadas que no lograron como afianzarse del todo, entonces van dando paso a que pues ese latín se vaya desplazando y vayan ingresando pues otros dialectos, vayan ingresando y esos dialectos se van configurando en lenguas y se le va dando paso a la lengua castellana, al francés, al italiano, al portugués y al rumano, entre otros. Es decir, que el latín se convierte pues en la madre, la lengua madre de eh, de estas lenguas, las que ustedes ven ahí, el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano, ¿sí? Y es natural que el latín pues le dé, por ejemplo, paso y ayude a evolucionar el italiano porque pues el latín pues era propio de Roma, ¿sí? Y de Italia. Y ya pues vemos que en esta evolución la lengua castellana deriva del latín vulgar con matices romanos que se hablaba en la Cantabria del siglo IX, ¿sí? Entonces vemos que esa decadencia pues lo que hace es que empiecen a, a proliferar y a afianzarse esos dialectos propios de ciertas regiones
entre ellos pues los de la península ibérica, que es la lengua castellana, y allí pues también en esta región de la península ibérica hay otros lenguajes como el catalán o el burgos, ¿sí? El ibero-burgos, entonces algunos pues empiezan a afianzarse y el que va tomando mucha fuerza es la lengua castellana, ¿cierto? Es el dialecto de la lengua castellana. Y todo esto se dio por procesos de conquista y reconquista de los españoles que lograron pues, recuperar sus territorios y ya los romanos pues fueron saliendo de estos espacios, de estos territorios y entonces se afianzan estas lenguas. Entonces miremos que aquí hay asuntos políticos, hay asuntos de recuperar, asuntos geográficos, asuntos geopolíticos que son los que hacen que una lengua pues eh, o avance o crezca o se afiance o definitivamente muera, como sucedió con el latín, que pues al caer el Imperio Romano, que el latín era la lengua del Imperio Romano, pues vemos que también la lengua fue muriendo. Entonces, cuando un espacio, un territorio, una nación decae, pues también su cultura va muriendo. Entonces, en la medida en que la cultura y ese país se mantenga vivo, pues la lengua se va a mantener viva. Pero si ese territorio muere, pues obviamente que su lengua también va muriendo, su cultura, ¿sí? Y así es como entonces decae un territorio, pero entonces se afianza otro y, políticamente. Entonces esto lo que va haciendo es que se va extendiendo y entonces esas lenguas nacientes pues se afianzan, como sucedió con el castellano, y esta pues se fue extendiendo a los territorios pues donde hablaban. Entonces esta se va afianzando y van muriendo, por ejemplo en España, algunos dialectos se fueron desplazando, se fueron quedando opacados, como cuando una rama, o mejor dicho, ciertas plantas van opacando otras. Asimismo sucedió, por ejemplo, en España, que el español el castellano se fue afianzando y otros dialectos como el aragonés o el leonés astur, pues fueron declinando y fueron siendo desplazados hacia otros espacios. Y el castellano se logró fortalecer. Luego entonces, una persona que ayudó mucho en el afianzamiento de la lengua castellana, pues fue precisamente Alfonso X el Sabio, y esto lo hizo pues él mediante, este era un rey de estos territorios, sobre todo del Reino de Castilla, y él fue el que promovió, por ejemplo, empezó a fortalecer el castellano a partir de la traducción de textos jurídicos históricos y científicos al castellano. Entonces miremos que la lectura, la literatura, la lengua escrita, pues también ayuda en la consolidación de un idioma, ¿cierto? Y entonces él lo que hizo fue que durante su reinado, pues impulsó el castellano y en este tiempo, pues se escribieron eh, diferentes documentos como leyes y documentos para este territorio que luego fueron divulgados y fueron difundidos en este espacio. Es decir, que la alfabetización también es un asunto muy importante para que entonces una lengua se consolide, es decir, lo oral, pero también lo escrito. Y vamos a ver que esa parte escrita y esa estructura escrita ayuda bastante en esa consolidación. Y de este modo, este rey logró pues que el castellano, la lengua que se hallaba allí en Castilla, pues se constituyera en la lengua oficial de este reino. Y algo que fue trascendental es que pues él fijó unas normas gráficas que sirvieron como modelo hasta el siglo XVI, que contribuyeron a unificar esta lengua en este territorio. Y obviamente fue trascendiendo en esta comunidad. Y la lengua castellana en el siglo XV, pues es importante.
sobre todo porque, pues primero se consolida en España, como vimos, a partir de las políticas de un rey, que fue el que fue expandiendo y fue afianzando esta lengua en Castilla. Y pues eh, él hace que esta se expanda en la península ibérica, pero también hay otro suceso importante para la consolidación de esta lengua y es la llegada de los españoles a América Latina. Entonces, si nosotros miramos, pues de 10 países que hay en América Latina, 9 hablan la lengua castellana, ¿sí? Esto se da pues por la conquista de España en estos territorios y eso hace que también se expanda y se afiance la lengua castellana porque ellos pues traen este, este, esta lengua, este territorio, y se impuso pues sobre otras lenguas como lo veíamos más temprano, y lo que hace es que entonces en España pues se da esa unidad lingüística. La imprenta pues también favoreció la consolidación de la lengua castellana, y los reyes de turno pues de este espacio en España pues se encargan de conservar el legado de Alfonso X el Sabio. Entonces, mire que las políticas y las directrices de los gobernantes, pues también ayudan, como en este caso, a que se consolidara la lengua castellana. Pero aparte de eso, pues hay dos personajes que también fueron bastante influyentes, aparte de Alfonso y los reyes de turno, a que esto se consolidara. Y es, por ejemplo, que Enrique de Villena tradujo la Divina Comedia de Dante y la Eneida de Virgilio, pero además escribió algunos textos que estaban asociados con la fonética y la ortografía castellanas. Y entonces miremos que ya se empiezan a dar unas normas de cómo debemos hablar el español, la lengua castellana, cómo se debe usar. Entonces todo esto, mire que lo escrito, pues entonces va consolidando y se van dando todas esas estructuras para hablar de una manera adecuada el castellano y usarla de manera adecuada. Entonces se van creando unas reglas, se van creando unas normas para ello y eso es muy importante. Y el otro, pues, es Antonio de Nebrija, que es el que entonces escribe la primera gramática de la lengua castellana. Entonces ahí ya hay unos pasos iniciales de la fonética, entonces cómo hablarlo, y de la ortografía, cómo escribirlo, pero también hay unas reglas de la lengua castellana donde se da pues unas primeras estructuras y básicamente es lo que dice, lo que impulsó a Nebrija es a fijar esas normas para que habláramos con corrección y elegancia el castellano. Entonces miremos que la escritura es fundamental para la consolidación de una lengua y las normas. Y luego, pues, entonces el castellano ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, hay unos personajes que son muy importantes. Entonces, mire que todo va siendo un proceso, una lengua tampoco se afianza así de la noche a la mañana, sino que se va dando unos pasos muy importantes. Entonces, aquí lo que se hace es lo que se hace es que aparecen unos personajes bastante influyentes, como son los escritores, literatos de la época, ¿sí? Entre estos escritores, pues, aparecen Miguel de Cervantes, por ejemplo, que fue muy importante, con el Quijote de la Mancha y otros textos que él escribió. Incluso se dice que pues toda la estructura y quien aportó
muchos elementos de sintaxis, de, de estructura gramatical, pues es precisamente Cervantes. Incluso se dice que Cervantes es como el que ayudó a afianzar y a darle pues como una adecuada línea y una adecuada estructura para que nosotros lo habláramos. Por eso se dice, por ejemplo, que Shakespeare es al inglés lo que Cervantes es al español. Pero también en esta época está Santa Teresa de Jesús, está Lope de Vega, está Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Pedro Calderón de la Barca, eh, que estos siglos son conocidos como los siglos de oro, el siglo de oro porque eh, hay un gran aporte a la lengua castellana de estos autores. Y entonces la lengua castellana, pues por todo lo que hacen estos autores y por todo lo que pues se deriva en España, casi que estos años del siglo X, estos siglos del XVI y del XVII, España es pues como la, la élite y el espacio de sabiduría de Europa y que ilumina, y entonces esto hace que el castellano pues se convierta en una lengua de élite en Europa, y muchos países entonces se nutran de ella. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, pues algunos fragmentos de estos autores. Por ejemplo, de Cervantes encontramos este pequeño fragmento que dice: la libertad, Sancho, le dice el Quijote a Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Miremos pues ahí la estructura de la oración. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Miremos pues la elegancia de las frases, de la construcción gramatical, pero aparte de eso, el sentido profundo de cada una de estas frases. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Entonces, miremos que la literatura también es muy importante para consolidar una lengua, para avivarla, para darle dinámica. Eh, Luego, por ejemplo, Lope de Vega, con esta breve frase, dice: la muerte es cobarde para los que no la huyen y animosa para los que la temen. Este es un lenguaje barroco. ¿Qué es barroco? Que es exuberante, que es elegante, que es adornado, ¿sí? Vemos que las palabras, cada frase tiene su adorno. Luego este otro de La vida es sueño, de Calderón de la Barca: hay mísero de mí y hay infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este es pues un breve fragmento de La vida sueño, de Calderón de la Barca, que ojalá pues se lo lean, y que es importante que ustedes se nutran para que conozcan pues también como todo este proceso evolutivo de la lengua, de cómo lo social pues aporta en esa configuración de una lengua, pero también lo escrito aporta en esa configuración de una lengua, y precisamente ya vimos más atrás que la escritura ayudó a que se afianzara la lengua castellana con Alfonso X. Luego aquí tenemos este otro poema de Teresa de Jesús: dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Teresa de Jesús. Luego otro fragmento de Góngora y Argot: mientras Corinto en lágrimas deshecho, la sangre de su pecho vierte en vano, vende lis a un decrépito indiano, por 100 escudos la mitad del lecho. Y luego este otro fragmento de Quevedo: cerrar podrá mis ojos la postura, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Entonces vemos que estos autores, pues,
aportaron en gran medida a que el español se afianzara, pero también fuera elegante, también fuera bien escrito, como era el sueño, lo que pretendía Antonio de Nebrija. Y bueno, para que digamos que en 1713, es decir, en el siglo XVIII, pues se logra, mm, digamos, afianzar el español con la fundación de la Real Academia Española, con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, linaje y pureza. Para llevar a cabo este objetivo público, entonces, para llevar a cabo este objetivo, pues la Real Academia crea y construye algunos diccionarios, entre ellos el Diccionario de Autoridades en 1726, también el Diccionario de la Ortografía en 1741 y la Gramática en 1771. Entonces, miremos que ya eh, los anteriores autores pues dan unas bases y ya luego aparece la Real Academia. Entonces, miremos cómo todo esto es un proceso. Primero, hay una decisión política de Alfonso X. Luego hay unos personajes importantes e influyentes que dan unos primeros pasos, unas primeras reglas. Luego se pasa a la literatura donde se afianza todo esto y luego viene entonces la fundación de la Real Academia, que pues primero eran los españoles, primero pues eran solo unos cuantos, pero luego ya se unieron y a medida que fue avanzando el tiempo se fueron uniendo pues personas y intelectuales y personas importantes, sobre todo escritores de diferentes países de habla hispana. Y aquí aparecen entonces, pues una lengua se alimenta de otras. Entonces, por ejemplo, la lengua castellana se alimentó, por ejemplo, del helenismo o del griego clásico, y hay algunas palabras, por ejemplo, que nosotros utilizamos, y ustedes pues las conocen, por ejemplo, biología, filosofía, ecología, teléfono, hidrosfera, hidrógeno, y que pues estas tienen su raíz, pero hay muchas otras, y hay otros lexemas, por ejemplo, como biblion, sintaxis, el orden, fotón, luz, los cromos, color, el electrón, y así muchos otros. Hay también unos americanismos que básicamente son del siglo XV, cuando se da la conquista española, y aquí aparecen algunas palabras como patata, papa, batata, yuca, tomate, cacatúa, tucán, canoa, chocolate, cacao, cacahuete y muchas otras que nosotros pues vamos a encontrar y que es importante que ojalá ustedes las consulten. También aparecen los italianismos también del siglo XV, sobre todo por actividades comerciales. Entonces miremos que la globalización, la expansión, la conquista también influye en el desarrollo de una lengua. Vimos, por ejemplo, Roma expande su latín porque conquista varios países europeos. Ahora España pues, fue conquistada, pero luego logra zafarse de Roma y nos queda esa herencia del latín que evoluciona a la lengua castellana. Entonces ahora los españoles que en su momento fueron conquistados, ahora son conquistadores y entonces vienen y siembran el español, la lengua castellana en América, Centroamérica y América del Sur. Y entonces ahí también en ese proceso de conquista, pues entonces también el español se nutre de esas palabras de este territorio. Y como dice Neruda, ¿qué nos dejaron los españoles? Pues la principal herencia de los españoles son las palabras. Incluso hay un texto que alude pues a ese poema. Luego vienen los lucismos, que básicamente es la relación de España con Portugal en el siglo XVI y XVII, que pues la relación entre España y Portugal siempre ha sido tensa, como por ejemplo la relación de Perú con Chile, ¿sí? Porque a veces la relación con los vecinos, pues no siempre es la mejor, y ha sido pues conflictiva esa relación de España y Portugal, eh, pero sin embargo
al español de allí, pues le quedan algunas palabras como chubasco, macho, chopo, pacho, etcétera. También están los galicismos, eh, que pues básicamente son términos que no se hereda pues Francia, o se toman de Francia. Entre ellos está el cofre, el jardín, el chalet, sargento, hotel, tupé, ficha y muchas otras. Entonces, Francia, Portugal, Italia, pues obviamente tienen su aporte a la lengua castellana. Y luego pues vienen los anglicismos, es decir, el inglés también tiene su aporte. Entonces está, por ejemplo, el fútbol, el tenis, el marketing, el clip, rock, computadora, software, beat, mouse. Y aquí vamos a encontrar pues muchísimas palabras, WhatsApp. Vamos a encontrar muchas palabras pues en esta globalización y teniendo presente que pues hoy el idioma que domina el, este mundo pues es el inglés. Entonces es el lenguaje hoy de la comercialización, es el lenguaje de las relaciones internacionales. Entonces para nosotros viajar, por ejemplo, a Europa, algunos países de habla no hispana, pues debemos saber hablar inglés. Si vamos a ir a Japón, pues necesitamos hablar inglés. Si vamos a ir a China, pues igual, porque es el lenguaje universal. Y de hecho, pues el dólar es lo que tenemos que manejar también cuando salimos del país, en la mayoría de los países. Aunque en Europa, pues en algunos países europeos, sobre todo los de la Comunidad Europea, pues es el euro. Entonces miremos que si salimos de Colombia, pues primero hablar inglés y segundo, pues tener cierta moneda, sobre todo el dólar. Entonces, si vemos acá, hay varias cosas como que ayudan a afianzar una lengua. Pues primero, el poder político de un país y su capacidad de conquista. Segundo, que esa lengua entonces se nutra precisamente de esas reglas y de la escritura, de ahí tan importante la alfabetización. Y tercero, pues en esa lengua se influyen en lo que es la expansión, asuntos políticos, sociales, económicos, que influyen en ese asunto. Eso es básicamente pues lo que teníamos para conversar hoy. Ya lo otro pues es que ustedes entonces avancen en el desarrollo y ojalá pues logren leer este anuncio. Hay algunos documentos que les dejo para que ustedes exploren el tema, lo amplíen y esto pues les ayude como en el desarrollo de las actividades. Es importante tener en cuenta que las grabaciones de estos encuentros sincrónicos, pues ustedes las van a encontrar, sobre todo en tareas, sobre todo en tareas anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí van a ingresar aquí a este encuentro y aquí le van a dar clic a la grabación, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes pues aquí las van a encontrar. Listo. Esta no está porque es el encuentro sincrónico 2, pero sí van a encontrar el del encuentro sincrónico 1. Entonces dan clic aquí y aquí van a encontrar la grabación. Listo. Me parece importante pues que ustedes se orienten con esto y que aquí en este espacio en tareas anteriores, aquí van a encontrar las grabaciones de los encuentros sincrónicos, ¿sí? Acá. Apenas lo van a encontrar, pues lo más probable es que lo encuentren mañana y se orienten con ello. Y si tienen pues algunas dudas con las tareas, por ejemplo, en este momento pues ya hoy finaliza la presentación y diagnóstico y ya pues deben realizar esta actividad que es la uno, que tiene que ver con reseña de lectura, hacer una línea de tiempo y una reseña, entonces asociada con el tema de la evolución
de la lectura. Y si ustedes tienen pues alguna duda o alguna inquietud, pues por favor me las hacen saber. Listo. Estaré pues muy atento a cualquier actividad. Aquí pues lo importante es que teniendo en cuenta el estudio de lectura del elemento de competencia, uno van a realizar esta actividad de acuerdo con los siguientes pasos. Entonces, primero, realizar la lectura anexa de este documento, que tiene que ver con Constitución de la Lengua Española o Castellana. Es un documento pues que creo que les ayuda bastante. Entonces lo leen y luego entonces van a descargar el documento guía para la elaboración de la reseña. Y pues encuentran aquí. Aquí está pues como el formato, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una reseña. Yo creo pues que no haya dificultad, pero si tienen dificultades pues me cuentan. Lo importante es que me cuenten y luego pues realizar una línea de tiempo de la historia. Entonces pues van a presentar esto y realizan esto, ¿cierto? ¿Y ustedes qué entregan? Pues entregan la reseña, la línea de tiempo y un video de 2 o 3 minutos donde sustenten y digan lo que aprendieron, ¿cierto? Y en el video de sustentación debe especificar qué aprendieron, no lean, ¿cierto? Sino qué aprendieron de la actividad, qué les quedó, ¿sí? Y aquí hay pues como algunos pasos para ustedes grabar el video que espero lo tengan presente, pues que siempre deben enviar. Esto es una sola actividad, ¿cierto? Es una sola nota, no es que hay 3 notas, no. Incluso esta línea de tiempo, pues puede estar insertada junto en la reseña de lectura, la parte inferior, y pues el video pues también, pero es una sola actividad. ¿Listo? Cualquier duda, y aquí están los criterios de evaluación. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estaré muy atento a lo que ustedes necesiten. Mm, bueno, eso era pues como todo lo que tenía para decirles. Espero que haya sido claro y cualquier duda o inquietud estaré muy atento. Tengan una muy buena tarde, una muy buena noche y cualquier cosa pues me están comunicando. Muchísimas gracias. Feliz noche, feliz semana.